Introducción oficial. Academia de Cristo, séptimo año. Hito actual. Jueves 22 de enero de 2026, clase número 35. Saludos, hermano José Antonio. Es un privilegio avanzar al siguiente peldaño de nuestra escalera espiritual. Al iniciar la clase número 35, reafirmamos que la educación adventista es la preparación para la eternidad. Hoy, 22 de enero, nos enfocamos en el cumplimiento de las promesas divinas y en la unidad de la Iglesia a través de la humildad. Estamos en el séptimo año de la serie, Feliz para siempre. Presento la estructura estratégica para la jornada del jueves. Agenda clase número 35, jueves 22 de enero. Probados por fuego, guiados por la luz. Bloque 1, la Biblia al día. Lectura, Génesis capítulo 22. Tema, el sacrificio de Isaac en el monte Moría. Enfoque, la prueba máxima de fe. Analizaremos cómo Abraham sube al monte con una promesa y un cuchillo, demostrando que para Dios no hay nada imposible cuando hay obediencia absoluta. Bloque 2, ser semejante a Jesús, devocional. Tema, la confesión y la unidad. Enfoque, estudiaremos cómo la humildad de reconocer nuestras faltas es el pegamento que mantiene unida a la Iglesia y abre los canales para la bendición divina. Bloque 3, matrimonios felices, audiolibro. Tema, parte 6, el poder de las palabras. Enfoque, basado en el consejo de los esposos de Sousa, veremos cómo una palabra blanda quita la ira y cómo el lenguaje del reino debe reinar en la alcoba y la cocina. Bloque 4, nuestra historia, pioneros. Tema, Elena G. de Witte, la mensajera del Señor. Enfoque, sus primeros años, su frágil salud y el momento en que recibió su primera visión. Una historia de cómo Dios escoge lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Bloque 5, escuela sabática para nuevos. Tema, lección número 4, la hospitalidad de un ateo hacia los cristianos. Enfoque, un relato impactante que nos muestra que el testimonio propio de Jesús se refleja en nuestras acciones, impactando incluso a aquellos que niegan a Dios. Bloque 6, escuela sabática adultos, veteranos. Tema, jueves 22, el misterio de la piedad. Enfoque, Dios fue manifestado en carne. Analizaremos la profundidad de 1 Timoteo 3 y 16 y cómo esa piedad debe ser reproducida en nosotros para alcanzar la unidad. Lema de la Academia. El Señor llama y capacita al que envía y acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo, porque el Señor nos llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre Dios y la tierra. Bloque 1, la Biblia al día. Jueves 22 de enero, Génesis capítulo 22. 1. Texto original, Reina Valera 1960. Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo a 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. 2. Paráfrasis. Pasado un tiempo, Dios puso a prueba la fidelidad de Abraham llamándolo por su nombre.
Dios le pidió algo sobrehumano: tomar a Isaac, su único hijo y la alegría de su vejez, para ofrecerlo en sacrificio en un monte específico. Sin demoras, Abraham se preparó al alba y caminó 3 días. Al llegar a la base del monte, separó lo sagrado de lo común, dejando atrás a los siervos. Mientras subían, ante la pregunta inocente de su hijo sobre la víctima, Abraham profetizó una verdad eterna: Dios mismo se encargaría de la provisión. Con esa fe, ambos caminaron unidos hacia el altar. 3. Análisis general, GPS y 4D. A GPS teocrático, guía para pasos seguros. G. Gracia. La gracia se manifiesta en que Dios no permite que el sacrificio humano se consume, pues Él ya tiene preparado el sustituto. Es el anuncio del Calvario. P. Promesa. Dios se proveerá. Abraham descansa en que la promesa de una descendencia a través de Isaac no puede morir, porque Dios es fiel. S. Servicio. La adoración verdadera es el servicio máximo. Implica estar dispuesto a entregar lo que más valoramos si el Señor lo solicita. B. Análisis cuatridimensional, 4D. Físico. Un viaje de 3 días a pie, cargando leña, fuego y herramientas. El esfuerzo físico de Abraham a su avanzada edad y la vitalidad de Isaac puesta al servicio de la voluntad paterna. Mental. Abraham tuvo 3 días para arrepentirse, para razonar humanamente o para huir. Su mente fue el campo de batalla donde la fe venció al análisis lógico. Emocional. La angustia de un padre frente a la confianza absoluta de un hijo. E iban juntos, describe una armonía emocional que solo se logra cuando ambos están conectados con Dios. Espiritual, es la tipología más clara de Cristo. Así como Isaac cargó la leña y se sometió, Jesús cargó la cruz y se entregó. El monte Moriah es el espejo del Gólgota. Génesis 22. A tu único hijo. Génesis 22 es un capítulo difícil de leer. ¿Qué pasaría si Dios te pidiera que hicieras lo que le pidió a Abraham? Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22, versículos 1 y 2. Muchas cosas nos vienen a la mente al leer estos versículos. ¿Podría ser que Dios se equivocara? ¿Cómo es posible que prometiera que los descendientes de Abraham serían como las estrellas del cielo y ahora quiera que sacrifique al único hijo que tiene? ¿Podría ser una terrible pesadilla? ¿Podría ser un malentendido por parte de Abraham? Por otro lado, los sacrificios de niños se hacían a dioses paganos, no al Dios verdadero. Tiene que ser un error. Satanás estaba listo para sugerirle que se engañaba, pues la ley divina mandaba: no matarás, y Dios no habría de exigir lo que una vez había prohibido. Abraham salió de su tienda y miró hacia el sereno resplandor del firmamento despejado, y recordó la promesa que se le había hecho casi 50 años antes, a saber, que su simiente sería innumerable como las estrellas. Si se había de cumplir esta promesa por medio de Isaac, ¿cómo podía ser muerto? ¿Qué hizo Abraham cuando recibió la orden de sacrificar a su hijo? Abraham estuvo tentado a creer que se engañaba. Dominado por la duda y la angustia, se postró de hinojos y oró como nunca lo había hecho antes, para pedir que se le confirmase si debía llevar a cabo o no este terrible deber. Recordó a los ángeles que se le enviaron para revelarle el propósito de Dios acerca de la destrucción de Sodoma, y que le prometieron este mismo hijo Isaac. Fue el sitio donde varias veces se había encontrado con los mensajeros celestiales, esperando hallarlos allí otra vez y recibir más instrucción, pero ninguno de ellos vino en su ayuda. Parecía que las tinieblas le habían cercado, pero la orden de Dios resonaba en sus oídos: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Aquel mandato debía ser obedecido, y él no se atrevió a retardarse. La luz del día se aproximaba, y debía ponerse en marcha. Le contó Abraham a Sara lo que Dios le había pedido. Abraham regresó a su tienda, y fue el sitio donde Isaac dormía profundamente el tranquilo sueño de la juventud y la inocencia. Durante unos instantes el padre miró el rostro amado de su hijo, y se alejó temblando. Fue al lado de Sara, quien también dormía, debía despertarla, para que abrazara a su hijo por última vez,
debía comunicarle la exigencia de Dios? Anhelaba descargar su corazón compartiendo con su esposa esta terrible responsabilidad, pero se vio cohibido por el temor de que ella le pusiera obstáculos. Isaac era la delicia y el orgullo de Sara, la vida de ella estaba ligada a él, y el amor materno podría rehusar el sacrificio. Historia de los Patriarcas y Profetas, capítulo 13, La prueba de la fe, página 145. Hay algo que nos llamó la atención al leer este capítulo. Hay algunas similitudes y contrastes entre esta historia de Abraham e Isaac y la de Jesús con su padre. Queremos compartir algunos versículos con ustedes para ver si ven lo mismo que nosotros. Esperamos aprender algunas lecciones que nos ayuden en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Similitudes en la relación entre padre e hijo, Abraham e Isaac y Jesús y su padre. Similitud número 1, hijo único, Génesis 22, versículo 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Tanto Abraham como nuestro Padre Celestial tenían un solo hijo al que amaban profundamente. Juan 3, versículo 16 nos lo recuerda, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nueva versión internacional. Génesis 22. Reina Valera 1960. Tema: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Uno aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. 2 Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 3 Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. 4 Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. 5 Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. 6 Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. 7 Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? 8 Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. 9 Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. 10 Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. 11 Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. 12 Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. 13 Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. 14 Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. 15 Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. 16 Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. 17 De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 18 En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. 19 Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. 20 Aconteció después de estas cosas, que fue dada noticia a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nachor tu hermano.
21 su primogénito, Buz su hermano, Quemó el padre de Aram. 22 Cast, Aso, Pildas, Gidlaf y Betuel. 23 y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca, de Nacor hermano de Abraham. 24 y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Taas y a Maaca. Lecciones que podemos aprender de Génesis 22. Para completar nuestro bloque 1 del jueves 22 de enero, integraremos la porción final del capítulo, versículos 9 al 24, donde se consuma la prueba y se desborda la bendición. Esta es la parte donde la profecía de Abraham, Dios se proveerá, se vuelve una realidad tangible. Bloque 1, la Biblia al día, continuación y cierre. Jueves 22 de enero Génesis capítulo 22, 9-24. 1. Texto original, Reina Valera 1960. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. 2. Paráfrasis. Al llegar a la cima, el silencio se rompió con el sonido de la leña acomodada y el nudo de las cuerdas. Isaac, en un acto de sumisión heroica, permitió ser atado. Cuando el cuchillo estaba en lo alto, la voz del cielo detuvo la mano del patriarca, la prueba de lealtad absoluta se había completado. Dios no buscaba la muerte del hijo, sino la rendición del corazón del padre. Al aparecer el carnero sustituto, el monte cambió de nombre a Jehová proveerá. La obediencia de Abraham desató un juramento divino de bendición universal que alcanzaría a todas las naciones. Al final, las noticias familiares sobre Nacor y el nacimiento de Rebeca nos recuerdan que, mientras Dios prueba en el monte, Él también está preparando el futuro, la esposa para Isaac, en la llanura. 3. Análisis general, GPS y 4D. A GPS teocrático, guía para pasos seguros. G. Gracia el carnero trabado en el zarzal es el sustituto. Nosotros merecíamos el altar, pero la gracia puso a Cristo, el Cordero, en nuestro lugar. P. Promesa el juramento de los versículos 16 a 18 es la confirmación definitiva de la alianza. La bendición es ahora irrevocable porque ha sido sellada con una obediencia perfecta. S. Servicio. Abraham nos enseña que el servicio a Dios es una prioridad sobre los afectos más profundos. Dios no quiere nuestros regalos, quiere nuestra confianza. B. Análisis cuatridimensional, 4D. Físico. El contraste entre el cuchillo de metal frío y el calor del fuego que no llegó a consumir a Isaac. El carnero, físicamente presente, reemplaza la vida humana. Mental, el reconocimiento divino, ya conozco que temes a Dios. La mente de Abraham pasó de la angustia de la pérdida a la claridad de la provisión divina. Emocional, el alivio inefable del abrazo entre padre e hijo después de la voz del ángel. Una montaña rusa de emociones que termina en una paz profunda y adoración. Espiritual, la genealogía final, V20 a 24, no es relleno, espiritualmente muestra que Dios tiene el control de los detalles. Mientras Abraham ofrecía a Isaac, Dios ya estaba preparando a Rebeca, V23, para continuar el linaje. La provisión de Dios es completa, dio el carnero para el sacrificio y preparó la esposa para la promesa. Hermano José Antonio, el análisis de Génesis 22 está completo. Es un capítulo que nos deja mudos ante la grandeza de Dios. Invitación especial, 1 minuto para tu alma. Para nuestros amigos en sintonía rápida.
Queridos amigos y hermanos que nos acompañan en este primer bloque de la Academia de Cristo, sabemos que muchos de ustedes deben continuar con sus labores diarias y quizás no puedan quedarse a los 7 bloques restantes. No se preocupen. Nos alegra que hayan podido recibir hoy la bendición de Génesis 22 y la enseñanza del sacrificio en el Monte Moria. Si hoy tu tiempo es limitado, te invitamos a que no faltes mañana viernes 23 de enero. En nuestro primer bloque de la clase número 36, volveremos a estudiar con nosotros el capítulo 23 de Génesis. Veremos un momento de transición profunda, la muerte de Sara y la fe de Abraham al buscar un lugar de descanso, recordándonos que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, pero con una esperanza eterna. Te esperamos mañana a las 5 de la madrugada para tu primera dosis de fe. Pero si tienes unos minutos más, quédate con nosotros ahora, porque entramos al bloque 2, nuestro devocional, para aprender cómo la humildad y la confesión nos mantienen conectados al Espíritu Santo. Transición al bloque 2, de la prueba a la purificación. Qué privilegio ha sido contemplar la fidelidad de Dios en la cima del Monte Moria. Hemos aprendido que la obediencia total no es una pérdida, sino la mayor ganancia, y que cuando entregamos nuestro Isaac, Dios nos devuelve una bendición multiplicada. Pero, ¿cómo alcanzamos ese nivel de fe que Abraham demostró? ¿Cómo podemos, como iglesia, caminar con la misma unidad que mostraron padre e hijo mientras subían la colina del sacrificio? Precisamente de eso trata nuestro siguiente segmento. No podemos pretender tener la mente de Cristo, ni la fe de Abraham si nuestro corazón está cargado de faltas no confesadas o de orgullo. Así como Abraham e Isaac tuvieron que dejar atrás a los siervos y al asno para subir a adorar a solas con Dios, nosotros necesitamos apartar todo lo que nos estorba para tener una preparación especial. Damos paso ahora a nuestro bloque 2, devocional, ser semejante a Jesús. Hoy, 22 de enero, la pluma inspirada nos guía por un sendero necesario, la confesión y la unidad. Porque no puede haber fuego del cielo en el altar de nuestra vida si primero no hemos limpiado el templo del alma por medio de la confesión sincera. Acompáñennos a descubrir cómo el reconocimiento de nuestras debilidades se convierte en nuestra mayor fuerza cuando nos une a Cristo y a nuestros hermanos. Entramos al segundo bloque. Tema 2. El devocional de hoy. Ser semejante a Jesús. Escritos de Elena G. de White. Título. Mirar a Jesús en oración, 22 de enero. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3 y 14. Por todo el campamento de Israel había dolientes y moribundos que habían sido picados por el aguijón mortal de las serpientes. Pero Jesucristo habló desde la columna de nube y dio instrucciones por medio de las cuales el pueblo podía ser sanado. Se hizo la promesa de que cualquiera que mirase a la serpiente de bronce, viviría, y se cumplió la promesa en los que la miraban. Pero si alguno decía, ¿qué bien me hará mirar? Moriré ciertamente bajo el aguijón mortal de la serpiente. Si continuaban hablando de su herida mortal y declaraban que su caso era desesperado y no llevaban a cabo ese sencillo acto de obediencia, morirían. Pero cada uno que la miraba, vivía. Ahora nuestra atención se dirige al gran médico, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1 y 29. Igualmente, mientras miremos nuestros pecados y hablemos de ellos, y deploremos nuestra miserable condición, permanecerán nuestras heridas y podridas llagas. Nuestra alma encuentra esperanza y paz cuando quitamos la vista de nosotros mismos y la fijamos sobre el Salvador levantado. El Señor nos habla por su palabra y nos ordena, miren y vivan. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Juan 3, 33-36. Hay razones por las que deberíamos animarnos a esperar la salvación de nuestra alma. En Jesucristo se hizo toda la provisión para nuestra salvación.
No importa cuáles hayan sido nuestros pecados y defectos, hay un manantial abierto en la casa de David para la purificación del pecado y la inmundicia. Zacarías 13, 1. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la gana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1 y 18. Esta es la palabra del Señor. ¿La aceptaremos? Creeremos en él. The Signs of the Times, 2 de abril de 1894. Bloque 2. Devocional, ser semejante a Jesús. Clase número 35. Este devocional para el 22 de enero es el complemento perfecto para el estudio de Abraham. Si en el monte vimos a Abraham entregando a su hijo, aquí vemos como nosotros, mordidos por la serpiente del pecado, recuperamos la vida simplemente fijando la mirada en el hijo que Dios sí entregó. Aquí tienes la redacción del bloque 2 siguiendo nuestro formato. Bloque 2. Ser semejante a Jesús. Jueves 22 de enero, mirar a Jesús en oración. 1. Texto original, Elena G. de White. Por todo el campamento de Israel había dolientes y moribundos que habían sido picados por el aguijón mortal de las serpientes. Pero cada uno que miraba a la serpiente de bronce, vivía. Ahora nuestra atención se dirige al gran médico, he aquí el Cordero de Dios. Mientras miremos nuestros pecados y hablemos de ellos, permanecerán nuestras heridas. Nuestra alma encuentra esperanza cuando quitamos la vista de nosotros mismos y la fijamos sobre el Salvador levantado. No importa cuáles hayan sido nuestros pecados, hay un manantial abierto para la purificación. ¿Aceptaremos su palabra? ¿Creeremos en él? 2. Paráfrasis. En el desierto de nuestra vida, todos hemos sentido el veneno del pecado que nos debilita. Dios nos ofrece un remedio tan sencillo que a muchos les cuesta creer, mirar y vivir. Quedarnos contemplando nuestras llagas, quejándonos de nuestras debilidades o pensando que nuestro caso es desesperado, solo acelera nuestra muerte espiritual. La verdadera sanidad ocurre cuando dejamos de mirarnos al espejo de nuestros errores y levantamos los ojos hacia el Cristo levantado en la cruz. En Jesús, la provisión de limpieza es total, su sangre es el manantial que blanquea el carmesí más profundo. 3. Análisis general, GPS y 4D. A GPS teocrático, guía para pasos seguros. G. Gracia a la salvación no dependía del esfuerzo del herido por sanarse a sí mismo, sino de la disposición de Dios al poner un sustituto a la vista de todos. P. Promesa, cualquiera que mirase, viviría. Es una promesa de cumplimiento inmediato. No hay periodo de espera, la vida fluye en el momento de la mirada de fe. S. Servicio. Solo aquel que ha sido sanado por mirar a Jesús puede servir eficazmente a otros heridos. Nuestro mayor servicio es señalar a otros el manantial abierto. B. Análisis cuatridimensional, 4D. Físico. El contraste entre el veneno que corre por las venas y la vida que entra por los ojos. El acto físico de levantar la cabeza representa la decisión de la voluntad. Mental. El peligro de la lógica humana, que bien me hará mirar. La mente carnal quiere hacer algo para salvarse, pero la mente de Cristo acepta la sencillez de la fe. Emocional, el paso de la desesperación y el lamento, moriré ciertamente, a la paz y la esperanza al ver al Salvador. La mirada en Jesús estabiliza las emociones. Espiritual, es la conexión directa con el bloque 1. Abraham miró al carnero, nosotros miramos al cordero. La espiritualidad sana no se basa en la introspección morbosa de nuestros pecados, sino en la contemplación de su justicia. Transición, de la mirada al Salvador al blindaje conyugal. ¡Qué instrucción tan poderosa hemos recibido! Mirar a Jesús es el único remedio contra el veneno del pecado y el desánimo. Si aprendemos a fijar nuestra vista en el Salvador levantado, nuestras heridas sanarán y nuestro carácter se transformará a su imagen. Agradecimiento y despedida parcial, a todos los hermanos y amigos que han sintonizado este segundo bloque y que ahora deben atender sus responsabilidades, gracias por dedicar estos minutos al Señor. No se vayan con las manos vacías, lleven esa seguridad de que Jehová proveerá y esa mirada puesta en Cristo a sus trabajos y actividades. Si no pueden continuar con nosotros en los bloques siguientes, les extendemos una invitación especial para mañana, viernes 23 de enero.
En nuestro segundo bloque de la clase número 36, seguiremos con la serie, Ser semejante a Jesús, analizando cómo la verdadera humildad nos prepara para el reino. No falten a su cita matutina con el Maestro. Introducción al bloque 3, pero para quienes pueden permanecer un momento más, vamos a dar un paso práctico. El devocional nos pidió, quitar la vista de nosotros mismos, para encontrar paz. Muchas veces, los problemas en el hogar surgen porque estamos demasiado enfocados en nuestras propias llagas y no en la provisión de Dios. Entramos ahora al bloque 3, matrimonios felices. Hoy iniciamos el capítulo 35, el poder de las palabras, parte 6. Vamos a descubrir herramientas técnicas y espirituales para que nuestras palabras no sean aguijones de serpiente, sino bálsamo de sanidad para nuestro cónyuge. Si quieres que tu hogar sea ese manantial de purificación y paz que el Señor ha prometido, este bloque es para ti. Continuamos en la Academia de Cristo. Bloque 3, matrimonios felices. Tema, Dios y la sexualidad parte 6, la belleza del matrimonio. 1. Mejora de la redacción, texto original. En el diseño divino, la sexualidad no es un accidente biológico ni un tabú sombrío, sino una expresión sagrada del amor que Dios mismo instaló en el corazón del matrimonio. Esta sexta parte nos invita a redescubrir la belleza de la unión conyugal como un reflejo de la unidad que Cristo desea con su Iglesia. Es un llamado a entender que el placer y la entrega mutua, dentro de los límites del pacto matrimonial, son bendiciones diseñadas para fortalecer el blindaje del hogar. Escuchemos con respeto y mente abierta cómo la pureza y la pasión pueden caminar de la mano bajo la bendición de nuestro Creador. 2. Análisis integrado, GPS y 4D. A GPS teocrático, guía para pasos seguros. G. Gracia a Dios, en su gracia, nos otorga el regalo de la intimidad para que el hombre y la mujer no solo se reproduzcan, sino que se deleiten y encuentren consuelo mutuo en un mundo caído. P. Promesa. La promesa de ser una sola carne, se cumple cuando la comunicación física es el sello de una profunda comunión espiritual. S. Servicio en el matrimonio. La sexualidad es un acto de servicio y entrega al otro, donde se busca el bienestar del cónyuge por encima del egoísmo propio. B. Análisis cuatridimensional, 4D. Físico, la expresión biológica de la unión. Conectamos aquí con la serie Feliz para siempre, recordando que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y debe ser honrado en la alcoba matrimonial. Mental, aplicamos Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Una sexualidad sana nace de una mente que sabe escuchar las necesidades del otro y que no permite que el enojo bloquee la intimidad. Emocional, el blindaje del hogar. La seguridad emocional permite que la pareja se abra sin temor al rechazo. El conocimiento mutuo, del que habla Juan 17:3, empieza por conocer el corazón de quien duerme a nuestro lado. Espiritual, la sexualidad es una parábola de la unidad teológica. Si no somos capaces de ser fieles y entregados en lo visible, el matrimonio, nos costará entender la entrega invisible que Dios pide de nosotros. Perfecto, profe. A continuación presento la redacción corregida y mejorada, cuidando no alterar el contenido original, sino ordenar, limpiar errores de lectura, coherencia y puntuación, para que el mensaje conserve su fuerza teológica y pastoral tal como lo expresan los autores. La belleza del matrimonio, parte 6, redacción corregida. Aun cuando la gracia de Dios está disponible para quienes han emprendido el divorcio, con o sin justificación bíblica, el Señor deja claro en su palabra que detesta la ruptura del matrimonio, véase Malaquías 2:16. Dios desciende con su pueblo por causa de la dureza del corazón humano, véase Deuteronomio 24, Mateo 19:8, pero el divorcio nunca fue parte de su plan original. El vínculo matrimonial ha de ser un símbolo del amor permanente que Cristo tiene por su Iglesia, Efesios 5:24-27. Por desgracia, la indisolubilidad del matrimonio ha quedado pisoteada por el énfasis dominante que la sociedad actual pone en el yo y en la realización personal. De manera invariable, esta mentalidad termina afectando negativamente la relación conyugal. Existe un creciente enfoque egocéntrico que erosiona el compromiso mutuo.
Así y todo, es posible que una pareja mantenga una relación matrimonial que dure toda la vida. Por nuestra parte, declaramos categóricamente que el matrimonio es para largo plazo. Al igual que los inversores a largo plazo, que esperan pacientemente ver crecer sus cuentas, los matrimonios sólidos no son presa del pánico cuando sobrevienen descensos abruptos en los indicadores emocionales o relacionales. Los inversores experimentados no juegan para conseguir ganancias inmediatas, toman decisiones sabias que rendirán beneficios con el paso del tiempo. Cuando empleamos paciencia constante en nuestra relación, cosechamos buenos resultados. Tal como los inversores financieros que son pacientes y toman decisiones sensatas, la entrega y el esfuerzo sostenidos producen los beneficios de una relación en la que existen la comprensión, la empatía y el amor. Verdaderamente podemos decir que el rendimiento de nuestra inversión ha superado con creces las expectativas que teníamos cuando estábamos de pie en el altar hace 3 décadas, y continúa creciendo y madurando cada día en virtud del poder y la gracia de Jesucristo. Hemos tenido nuestra ración de altibajos, como es normal en toda relación matrimonial, la alegría de celebrar aniversarios, la frustración de pensar blanco cuando el otro pensaba negro, el orgullo de ver a nuestros hijos ofrecer recitales de piano en la secundaria y en la universidad, la tristeza de perder a un padre o a un abuelo, y el gozo de tener al otro como apoyo en medio de circunstancias tan duras. También hemos atravesado agendas de trabajo desafiantes y cambios personales, físicos y emocionales, que son consecuencia natural del proceso de envejecimiento. Sin embargo, a través de todas estas experiencias del alma, hemos crecido juntos y hoy somos verdaderamente íntimos aliados. Hasta aquí, por hoy, la belleza del matrimonio. Mañana viernes veremos la parte final. Esta sexta parte del audiolibro es un testimonio poderoso de la resiliencia matrimonial frente a la cultura de lo desechable. Los autores nos invitan a ver el matrimonio no como una transacción de placer inmediato, sino como una inversión a largo plazo que requiere paciencia y fe. Aquí tienes la redacción mejorada y el análisis técnico para la clase número 35 del jueves 22 de enero. Bloque 3, Matrimonios felices. Tema, la belleza del matrimonio parte 6, la inversión del corazón. 1. Redacción mejorada, texto original. Aun cuando la gracia de Dios está disponible para quienes han atravesado un divorcio, con o sin justificación bíblica, el Señor deja claro en Malaquías 2:16 que detesta la ruptura del pacto matrimonial. Si Él permitió ciertas concesiones en el pasado, fue por la dureza del corazón, Mateo 19:8, pero el divorcio nunca fue parte de su plan original. El matrimonio debe ser un símbolo del amor permanente que Cristo tiene por su iglesia, Efesios 5:24-27. Por desgracia, la indisolubilidad del matrimonio hoy es pisoteada por una sociedad enfocada en el yo. Sin embargo, nosotros declaramos categóricamente que el matrimonio es para toda la vida. Al igual que los inversores financieros experimentados, no debemos entrar en pánico ante los descensos emocionales o las crisis. Quien invierte a largo plazo toma decisiones sabias que rendirán beneficios con el tiempo. Tras 3 décadas de camino, podemos decir que el rendimiento de nuestra inversión ha superado las expectativas. A través de altibajos, frustraciones, alegrías y duelos, la paz de confiar en el mismo Dios nos ha convertido en íntimos aliados. 2. Análisis integrado, GPS y 4D. A GPS teocrático, guía para pasos seguros. G. Gracia disponible para restaurar al caído, pero diseñada principalmente para sostener al que decide no rendirse. La gracia es el capital que permite al matrimonio seguir operando aun cuando hay déficit emocional. P. Promesa del matrimonio como símbolo. Dios promete que si reflejamos su amor por la iglesia, nuestra unión será indisoluble. S. Servicio. Ser íntimos aliados significa que el éxito de uno es el servicio del otro. Es caminar juntos en las agendas desafiantes y en el proceso natural de envejecimiento. B. Análisis cuatridimensional, 4D. Físico, los cambios físicos y emocionales consecuencia del envejecimiento. El amor maduro acepta el paso del tiempo y encuentra belleza en la fidelidad de las canas. Mental, aplicamos Santiago 1:19, ser prontos para oír. En los momentos donde uno pensaba blanco y el otro negro, la salud mental del matrimonio dependió de la paciencia y la sabiduría para no tomar decisiones apresuradas bajo pánico financiero emocional. Emocional, el contraste entre la frustración y el orgullo de ver a los hijos crecer.
La estabilidad emocional se logra cuando no buscamos ganancias inmediatas, sino que esperamos la madurez del fruto. Espiritual, conectamos con Juan 17:3, el conocimiento verdadero. Ser íntimos aliados es el nivel más alto de la unidad matrimonial, donde ambos están fundidos en un mismo propósito espiritual bajo la gracia de Jesucristo. Nota de cierre, hasta aquí por hoy la belleza del matrimonio. Mañana viernes veremos la parte final de esta inspiradora serie. Transición, de la alianza matrimonial a la alianza con la misión. ¡Qué lección tan profunda! El matrimonio no es una carrera de velocidad, sino una inversión de paciencia. Ser íntimos aliados, bajo la gracia de Cristo, es el galardón de quienes no se rinden ante las tormentas financieras o emocionales de la vida. Agradecimiento y despedida parcial a todos los matrimonios, jóvenes y familias que se han fortalecido con este tercer bloque. Gracias por su sintonía. Lleven hoy en su mente esa frase: no entren en pánico ante los descensos. Dios es el garante de su hogar. Si deben partir a sus labores, que la paz de Cristo sea su escudo. Invitación especial para el viernes 23, si hoy su tiempo es corto, no pueden perderse nuestra cita de mañana viernes. En nuestro bloque 4, nuestra historia, estudiaremos la vida del primer misionero oficial de nuestra iglesia, J. N. Andrews. Veremos cómo su entrega total a la causa de Dios lo llevó a cruzar océanos, demostrando que cuando uno es un aliado íntimo de Jesús, no hay sacrificio demasiado grande. Los esperamos mañana a las 5 de la madrugada. Introducción al bloque 4, pero para quienes permanecen con nosotros, vamos a viajar al pasado para ver el origen de este movimiento. Hemos hablado de fidelidad y de ser aliados. Ahora conoceremos a la mujer que fue el instrumento humano para guiar esta alianza de fe en sus momentos más oscuros. Entramos al bloque 4, nuestra historia. Hoy, jueves 22 de enero, conoceremos los inicios de Elena G. de White. Descubriremos cómo una joven de salud frágil y corazón dispuesto se convirtió en la mensajera del Señor para un pueblo que necesitaba esperanza. La historia de nuestra fe continúa en la Academia de Cristo. Bloque 4, nuestra historia. Jueves 22 de enero, una historia acerca de Elena G. de White. Introducción, la mensajera del Señor. A lo largo de la historia bíblica, hemos visto cómo Dios se deleita en utilizar lo que el mundo considera débil para manifestar su poder. Lo hizo con el anciano Abraham en el monte y con el joven Isaac en el altar. Hoy, en nuestro segmento de nuestra historia, conoceremos los inicios de una vida que cambió el rumbo del remanente, Elena G. de White. Imagina a una niña de apenas 9 años, cuya vida cambió drásticamente por un accidente que dejó su salud quebrantada y sus sueños humanos truncados. Para muchos, Elena era una joven sin futuro, pero para Dios, ella era la elegida para recibir visiones celestiales en un momento donde el pueblo adventista se encontraba sumido en la oscuridad del gran chasco. En este bloque, no solo estudiaremos fechas o datos biográficos, sino que descubriremos la mano de Dios sosteniendo a una joven que, a pesar de su timidez y fragilidad física, aceptó el llamado de ser la mensajera del Señor. Prepárense para conocer cómo su primer "heme aquí" abrió paso a décadas de guía profética, salud y educación para nuestra iglesia. Análisis inicial, GPS y 4D. A GPS teocrático, guía para pasos seguros. G. Gracia. La elección de Elena no fue por sus capacidades físicas o académicas, sino por la pura gracia de Dios que capacita al que llama. P. Promesa. Dios cumplió su promesa de no dejar huérfano a su pueblo, enviando el espíritu de profecía, para alumbrar el camino al cielo. S. Servicio. Elena es el ejemplo máximo de servicio abnegado, puso su pluma y su voz al servicio de una causa que la superaba por completo. B. Análisis cuatridimensional, 4D. Físico. Una joven con los pulmones débiles y el corazón frágil, demostrando que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad física. Mental. A pesar de tener solo 3 años de educación formal debido a su accidente, su mente fue iluminada por el Espíritu Santo para escribir miles de páginas de sabiduría profunda. Emocional. El temor inicial de hablar en público y la carga emocional de entregar mensajes de reprensión, superados por el amor a Jesús. Espiritual. Su vida es el cumplimiento de Joel 2:28. Ella no era la luz,
sino una ventana limpia a través de la cual la luz de la Biblia brilló con más claridad para nosotros. Agradecimiento e invitación especial. Para nuestros amigos en sintonía parcial. Qué bendición ha sido profundizar en la belleza del diseño original de Dios para el matrimonio. Agradecemos de todo corazón a quienes nos han acompañado en este bloque 3. Si tu jornada te exige retirarte ahora, te vas con una semilla poderosa. El matrimonio es una aventura espiritual donde el divorcio no es una opción cuando confiamos en la gracia de Cristo. Antes de irte, queremos invitarte formalmente para mañana, miércoles 21 de enero. En nuestro tercer bloque de la clase número 34, continuaremos con este audiolibro analizando los desafíos prácticos de la convivencia bajo la lupa de la Biblia. No te lo pierdas. Para los que pueden quedarse, prepárense, porque la historia que sigue es el motor que dio forma a nuestra organización. Transición, de la fidelidad en el hogar a la visión misionera. Hemos visto que el matrimonio requiere sacrificio y una lealtad inquebrantable. Estos valores no solo sostienen una familia, sino que son el motor para levantar un movimiento mundial. Hoy, en nuestro bloque 4, nuestra historia, Pioneros Adventistas, vamos a estudiar la vida y obra de Jaime Witte. Si Elena de Witte fue la mensajera del Señor, Jaime fue el constructor, el publicador y el visionario que, a pesar de las limitaciones físicas y financieras, se atrevió a imprimir el primer número de The Present Truth. ¿Cómo logró este hombre, con solo unos centavos en el bolsillo pero una fe inquebrantable en la Biblia, organizar un pueblo que hoy llega a los confines de la tierra? Vamos a descubrirlo mientras recorremos las huellas de su liderazgo y sacrificio. Entramos al bloque 4. Tema 4. Nuestra historia. Mediante la metáfora del juego cristiano. Para hoy, una historia sobre J. Elena de Witte, mensajera del Señor. Nació el 26 de noviembre de 1827, murió el 16 de julio de 1915. Elena G. de Witte fue la más conocida de todos los adventistas del séptimo día, no solamente porque fue dotada con el don de profecía, sino por su marcada influencia en la formación de un movimiento mundial dinámico. Durmió en Cristo el 16 de julio de 1915, pero su fama sigue creciendo al pasar los días. Cuando era joven adolescente participó en la proclamación millerita de 1840. Igual que Miles pasó por el chasco, pero su fe nunca vaciló. Llegó a ser una de los 3 pioneros originarios de la iglesia teniendo parte con el que sería su esposo, Jaime Witte y José Bates en esparcir la nueva luz sobre la purificación del santuario y el sábado. Poco después de su primera visión, Elena Armón fue instruida por el ángel del Señor a escribir lo que se le había revelado. Dijo: temprano en mis labores públicas, el Señor me ordenó, escribe las cosas que te he revelado. En el tiempo en que este mensaje vino a mí, no podía sostener mi mano firme. Mi condición física hizo imposible que escribiera. Pero otra vez vino la palabra del Señor, escribe las cosas que te son reveladas. Obedecí y como resultado no pasó mucho tiempo antes que pudiera escribir página tras página con relativa facilidad. ¿Quién me dijo lo que debía escribir? ¿Quién aseguró mi mano derecha e hizo posible que usara la pluma? Fue el Señor. Review and Herald, junio de 2014 SW 1906. Citado en Messenger to the Remnant, página 109. Su primera revelación profética en diciembre de 1844 fue seguida por aproximadamente otras 2000 en forma de sueños proféticos de noche o visiones de día. La última visión mostrada trataba sobre el bienestar espiritual de los jóvenes, la fecha, marzo 3 de 1915. Durante los 70 años de su ministerio público, entre 1844 y 1915 escribió aproximadamente 25 millones de palabras o 100.000 páginas de material manuscrito. Esto es una gran cantidad de escritura. Los consejos tempranos de la señora Witte en el área de administración y organización de la iglesia, en las ramas de salud, evangelismo médico, educación y publicaciones son bien conocidos. Sus muchos libros guardan estos mensajes para las iglesias de hoy. Sus escritos no son anticuados, sino que están al día. En algunas áreas de ciencia y educación el mundo no ha aplicado todavía los principios y filosofías enunciadas por la señora Witte. Donde sus consejos han sido puestos en práctica, los resultados han confirmado su origen divino. El esposo de la señora Witte murió el 6 de agosto de 1881. Por cerca de 34 años la señora Witte fue viuda. Trabajó 2 años en Europa,
del verano de 1885 al verano de 1887. Fue pionera en Australia de 1891 a 1900. Los 11 años pasados en el servicio extranjero ponen de relieve el carácter internacional de su ministerio. Fue verdaderamente una mujer que perteneció al mundo, no simplemente a un grupo provincial. Aunque era americana, comprendía que su misión era para la Iglesia mundial. El 13 de febrero de 1915, se cayó en su casa en St. Helena y se quebró la cadera. Murió el 16 de julio de 1915. El funeral fue dirigido el 24 de julio de 1915 en Battle Creek. Fue enterrada en Oak Hill Cemetery al lado de su esposo y otros parientes. Aunque está muerta, todavía nos habla en los 65 libros que ahora están disponibles en inglés y en muchas traducciones extranjeras. Ver, Messenger to the Remanent, páginas 109 a 111, Captains of the Host, por A.W. Spaulding, páginas 58 a 76, Pioneer Stories Retold, páginas 77 a 100, Footprints of the Pioneers, páginas 59-67. Una historia acerca de Elena G. de White. La joven Elena Armond, más tarde Elena G. de White, tuvo su primera visión profética al mes siguiente de haber cumplido sus 17 años y solamente 2 meses después del chasco de octubre de 1844. Debió haber sido una ocasión conmovedora. Estaba arrodillada en oración con otras 4 amigas en la casa de su querida amiga, la señora Innes, en el sur de Portland, Maine. Estas 5 consagradas mujeres oraron con la esperanza de que su Padre Celestial les revelara la razón por la cual Jesús no había venido como lo habían esperado en octubre de 2022. Mientras oraban por entendimiento y dirección, la joven Elena sintió el poder de Dios sobre ella como nunca lo había sentido antes. Arthur W. Spaulding dijo: en un momento perdió de vista a los que la rodeaban, vio la visión de Dios. Vio una senda angosta y derecha que se perdía arriba sobre el mundo, sobre la cual el pueblo de Dios viajaba a la ciudad eterna del más allá. Detrás de ellos sobre la senda brilló una luz resplandeciente, en la cual un ángel le dijo que era el llanto de medianoche de 1844 minutos. El 22 de octubre de 1844 fue llamado el día del chasco, pero en realidad fue el día de su encuentro. Aquellos viajeros sobre el sendero que mantuvieron sus ojos en Jesús y caminaron en la luz que fue vertida sobre su senda fueron con seguridad, pero los que desarrollaron desánimo y cobardía perdieron el paso y cayeron. Pronto escucharon la voz de Dios anunciando la segunda venida de Jesús, y entonces vieron una pequeña nube negra aumentando en tamaño y brillantez, hasta que el arco iris del cielo reveló la venida del Hijo del Hombre en su gloria. Footprints of the Pioneers, páginas 65-66. Cuando Elena salió de esta primera visión, sus amigos se sintieron aliviados pues habían pensado que estaba muerta. No había aliento en sus pulmones, sus ojos estaban abiertos pero no podía ver nada. Únicamente con los ojos de su mente podía ver las escenas de la visión. Dijo: nunca pensé que vendría al mundo otra vez. Cuando mi aliento vino a mi cuerpo, no podía oír nada. Todo estaba oscuro. La luz y la gloria sobre la que mis ojos han descansado, ha ocultado la luz. Así fue por muchas horas. Entonces gradualmente empecé a reconocer la luz y pregunté dónde estaba. «Estás aquí en mi casa», dijo la dueña de la casa. «¿Qué? ¿Aquí? ¿No sabes acerca de esto?» Entonces todo volvió a mí. ¿Es este mi hogar? ¿He venido aquí otra vez? «Oh, el peso y la carga que vinieron a mi alma». MS 16, 1894. Messenger to the Remanent, página 6. Lloré cuando me encontré aquí, y me sentí nostálgica. 67, 68. Había visto un mundo mejor, y él había dañado este para mí. Life Sketches, páginas. Este relato de la primera visión de Elena G. de White es el corazón mismo de nuestra identidad profética. Nos muestra que el chasco no fue un error de Dios, sino un punto de giro para que el pueblo de Dios mirara hacia el santuario celestial. Aquí tienes la redacción final para el bloque 4 de la clase número 35 del jueves 22 de enero. Bloque 4, nuestra historia. Jueves 22 de enero, la primera visión de Elena G. de White. 1. Texto original, adaptado de Footprints of the Pioneers. En diciembre de 1844, una joven Elena Armond de 17 años, arrodillada
con 4 amigas en Portland, Maine, recibió su primera visión. Mientras buscaban respuesta al por qué Jesús no había venido el 22 de octubre, el poder de Dios la envolvió. Vio un sendero estrecho que se elevaba por encima del mundo, por donde el pueblo de Dios viajaba hacia la ciudad eterna. Detrás de ellos, una luz brillante llamada el clamor de medianoche iluminaba el camino. Quienes mantenían sus ojos en Jesús caminaban seguros, quienes se desanimaban, caían. Al volver de la visión, Elena se sintió nostálgica, había visto la gloria de un mundo mejor y este mundo le pareció oscuro por muchas horas. Lloró al darse cuenta de que debía volver a la Tierra para entregar el mensaje. 2. Análisis integrado, GPS y 4D. A GPS teocrático, guía para pasos seguros. G. Gracia a Dios no dejó a su pueblo en la oscuridad tras el chasco. Su gracia envió una visión para confirmar que el camino seguía iluminado. P. Promesa. La visión confirmó que la meta era real, la ciudad eterna. La promesa de la segunda venida seguía en pie, solo el tiempo y el lugar del evento habían sido mal comprendidos. S. Servicio. Elena aceptó el peso y la carga de volver a este mundo oscuro para servir como guía. Su servicio fue ser la luz menor que apunta a la luz mayor, la Biblia. B. Análisis cuatridimensional, 4D. Físico, un fenómeno sobrenatural, sin aliento en los pulmones, ojos abiertos sin ver lo terrenal, pero una vitalidad espiritual absoluta. Dios sostiene el cuerpo cuando el espíritu recibe su gloria. Mental, el cambio de perspectiva. La mente de los pioneros pasó del día del chasco al día de su encuentro. La visión reconfiguró su comprensión teológica del tiempo. Emocional, la nostalgia del cielo. El contraste emocional entre la paz de la gloria divina y el peso de la realidad terrenal. Elena lloró por haber regresado, lo que demuestra la belleza de lo que vio. Espiritual, el mensaje central, mantener los ojos en Jesús. Al igual que en el bloque 2, mirar a la serpiente de bronce, la clave de la salvación en la historia adventista ha sido siempre la mirada fija en el Salvador. Transición, de la visión profética al testimonio personal. ¿Qué momento tan sagrado hemos recordado hoy? Aquella joven de 17 años nos enseñó que, aunque el camino sea angosto, si mantenemos la vista en Jesús, llegaremos a la ciudad eterna. Agradecimiento y despedida parcial, a todos nuestros hermanos que nos han acompañado en este recorrido por nuestras raíces, gracias. Que la visión de ese sendero iluminado les dé fuerzas en sus desafíos de hoy. Si deben ir a sus labores, recuerden, no caminan en oscuridad, el clamor de medianoche sigue brillando detrás de ustedes. Invitación especial para el viernes 23, si hoy el tiempo les apremia, no falten mañana viernes. En nuestro bloque 5, Nuevos Creyentes, estudiaremos una historia asombrosa sobre la hospitalidad de un ateo hacia los cristianos. Veremos cómo Dios abre puertas donde menos lo esperamos. Los esperamos mañana a las 5 de la madrugada. Introducción al bloque 5. Para quienes pueden quedarse, vamos a aterrizar la visión profética en la vida cotidiana. Elena vio el camino, ahora nosotros debemos aprender a caminarlo y a dar testimonio en él. Entramos al bloque 5, Nuevos Creyentes. Hoy estudiaremos la lección número 4, su propio testimonio. Específicamente, nos enfocaremos en el día domingo, el testimonio de la semana. Cómo nuestro comportamiento diario se convierte en la mayor evidencia de que Jesús vive en nosotros. La luz de la verdad sigue brillando en la Academia de Cristo. Perfecto, profe. Vamos a hacerlo en dos partes bien claras. Introducción completa y ordenada del testimonio de la semana, corrigiendo solo lectura y fluidez, sin alterar el contenido. Análisis pedagógico espiritual alineado con la lección 4, su propio testimonio, el concepto clave, Señor y pensado para nuevos creyentes. 1. Introducción completa al testimonio de la semana. Lección número 4, Escuela sabática para nuevos creyentes. Título de la lección, su propio testimonio. Concepto clave, Señor. Icono del día, Jesús aquí y ahora. Título del testimonio,
la hostilidad de un ateo hacia los cristianos. Antes de entrar al testimonio, recordemos brevemente el marco de la lección. En esta cuarta lección continuamos trabajando las mismas 3 preguntas fundamentales que han guiado nuestro estudio desde la lección anterior. ¿Qué títulos se adjudicó Jesús a sí mismo? ¿Qué títulos creo que le corresponden? ¿Qué implicaciones tienen esos títulos para mi relación personal con Él? El concepto central sigue siendo el título, Señor, un término que no solo describe autoridad, sino que implica rendición, obediencia y transformación de vida. Bajo este marco, el testimonio de esta semana nos muestra cómo Jesús actúa aquí y ahora, incluso en contextos de incredulidad, hostilidad intelectual y oposición ideológica. 2. Testimonio de la semana, texto corregido solo en forma. Asterisco, me crié en un país donde el ateísmo era la creencia oficial. Sin embargo, existía una gran tensión en mi interior, puesto que mi familia profesaba la religión judía. Aunque debo reconocer que el ateísmo estaba ganando la batalla. De hecho, durante mi juventud, en muy pocas ocasiones me tomé en serio la existencia de Dios. Mi incredulidad echó raíces profundas cuando entré en la universidad. 2 cosas influyeron en mi mente. Algunos de mis maestros de ciencias enseñaban que el ser humano es resultado de la evolución, y además me involucré en actividades que promovían un sentimiento de hostilidad hacia el cristianismo. Fue en aquel tiempo cuando conocí a Ana, quien luego sería mi esposa. Originalmente me sentí atraído por su belleza, pero cuando hablé con ella descubrí que había algo más, integridad y sinceridad. Un día visité el hogar de Ana y me invitaron a la iglesia. Ese sábado, el padrastro de Ana estaba explicando la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Me sorprendió mucho comprobar que la profecía concordaba perfectamente con los hechos históricos. Eso me llevó a interesarme en la Biblia. Él se ofreció a estudiar la Biblia semanalmente conmigo, y yo acepté. Cada lección fortaleció mi fe y, en poco tiempo, fui bautizado. No puedo decir que me resultó fácil llegar a ser cristiano, sin embargo, agradezco a Dios por su amor y su misericordia hacia mí. Jesús dijo que, a menos que alguien nazca de nuevo, no podrá entrar en el reino de los cielos. Yo he vivido esa experiencia. Cuando me hice cristiano, murió el viejo hombre y ahora vivo una nueva vida en Cristo. Asterisco. Análisis del testimonio, en sintonía con la lección 4. A. Jesús como Señor en medio de la hostilidad. Este testimonio muestra que reconocer a Jesús como Señor no comienza necesariamente con fe, sino muchas veces con resistencia. El protagonista no era indiferente, sino activamente hostil. Sin embargo, el señorío de Cristo no depende de la aceptación humana. Jesús sigue siendo Señor incluso cuando es rechazado. Filipenses 2, 9-11. B. El testimonio silencioso y coherente. Ana no predica con argumentos teológicos, su integridad y sinceridad preparan el terreno. Esto conecta directamente con la pregunta de la lección. ¿Qué implicaciones tienen los títulos de Jesús para mi relación con Él? Si Jesús es Señor, su carácter debe reflejarse en sus seguidores. C. La palabra profética como puente a la fe. No fue una emoción, sino la profecía bíblica bien explicada, Daniel 9, lo que quebró la incredulidad intelectual. Esto enseña a los nuevos creyentes que la fe cristiana es razonable, histórica y bíblicamente sólida. D. Nuevo nacimiento, evidencia del señorío de Cristo. El testimonio culmina con Juan 3 aplicado a la experiencia personal. Morir el viejo hombre. Vivir una nueva vida en Cristo. Aquí Jesús deja de ser solo un personaje histórico y pasa a ser Señor de la vida. 4. Conexión directa con la lección 4. Este testimonio responde claramente a las 3 preguntas de la lección. ¿Qué título se adjudicó Jesús a sí mismo? El que da vida nueva, el Señor que transforma. ¿Qué títulos le corresponden? Señor, Mesías, Salvador, Hijo de Dios. ¿Qué implicaciones tiene eso para mí? Rendir mi incredulidad, mi pasado y mi futuro a Cristo. Cierre pastoral. Este testimonio nos recuerda que nadie está demasiado lejos para Jesús, que el título Señor no es solo doctrinal, sino profundamente experiencial, y que Cristo sigue actuando aquí y ahora.
Esta es una de las historias más impactantes para nuestros nuevos creyentes, hermano José Antonio. Es el testimonio de cómo la luz de la profecía y la integridad de una familia pueden derribar los muros de concreto del ateísmo y la evolución. Aquí tienes la propuesta para el bloque 5 de la clase número 35 del jueves 22 de enero. Bloque 5, Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Lección número 4, su propio testimonio, Jesús aquí y ahora. Introducción, de la hostilidad a la esperanza. A veces pensamos que hay corazones tan endurecidos que el Evangelio nunca podrá penetrar en ellos. Imaginamos que la ciencia moderna o las ideologías ateas son barreras infranqueables. Pero hoy, en nuestro segmento, Jesús aquí y ahora, veremos que no hay oscuridad que la luz de Cristo no pueda disipar. Este es el testimonio de un joven que cambió los laboratorios de evolución y la hostilidad hacia los cristianos por el estudio de las profecías y la paz del bautismo. Una historia que nos recuerda que Dios tiene sus métodos para llamar a cada alma, usando desde la belleza de una mujer virtuosa hasta la precisión matemática de la Biblia. 1. Testimonio de la semana, la hostilidad de un ateo. Me crié en un país donde el ateísmo era la creencia oficial. Mi incredulidad echó raíces profundas en la universidad, influenciado por maestros de ciencia que enseñaban la evolución y por actividades hostiles hacia el cristianismo. En ese tiempo conocí a Ana, me atrajo su belleza, pero me cautivó su integridad y sinceridad. Un día me invitaron a la iglesia. Ese sábado, su padrastro explicaba la profecía de las 70 semanas de Daniel 9. Me sorprendió ver cómo la Biblia concordaba perfectamente con la historia. Acepté estudios bíblicos semanales, mi fe se fortaleció y fui bautizado. Al hacerme cristiano, murió el viejo hombre y hoy vivo una nueva vida en Cristo. 2. Análisis integrado, GPS y 4D. A GPS teocrático, guía para pasos seguros. G. Gracia. La gracia buscó a este joven en un entorno totalmente opuesto a Dios. La gracia usó a Ana como un puente para llevarlo al pie de la cruz. P. Promesa. Se cumple la promesa de Juan 3 sobre el nuevo nacimiento. No importa el trasfondo ateo, la promesa de una vida nueva es para todo el que cree. S. Servicio. El padrastro de Ana prestó un servicio vital, estudiar la Biblia pacientemente. El servicio de la enseñanza es el que consolida a los nuevos creyentes. B. Análisis cuatridimensional, 4D. Físico, el cambio de ambiente. De las aulas de ciencia atea a la calidez de un hogar cristiano y la solemnidad del templo el día sábado. Mental, la profecía de Daniel 9, las 70 semanas, fue el martillo que rompió la roca de su incredulidad. La mente racional del estudiante de ciencia necesitó pruebas históricas y lógicas que solo la Biblia pudo dar. Emocional, el paso de la hostilidad y el cinismo a la admiración por la integridad de Ana. Las emociones fueron ganadas por la coherencia de vida de los cristianos que conoció. Espiritual, la muerte del viejo hombre. Espiritualmente, este joven experimentó que el cristianismo no es una filosofía, sino una resurrección espiritual. Conclusión para el nuevo creyente. Esta historia nos enseña que nuestro testimonio no solo son palabras, sino nuestra integridad. Ana no le dio un sermón el primer día, ella vivió de tal manera que él deseó lo que ella tenía. La Biblia, con su precisión histórica, hizo el resto. Esta es una conclusión poderosa para el bloque 5, pues el testimonio del joven ateo que se rinde ante las profecías es la prueba viviente de ese amor infinito del que nos habla la pluma inspirada. Aquí tienes la redacción del cierre, la invitación y la transición hacia la escuela sabática de adultos para la clase número 35 del jueves 22 de enero. Transición, del nuevo nacimiento al océano del amor divino. ¿Qué impacto produce en el alma el testimonio de hoy? Un hombre que negaba a Dios fue vencido por la exactitud de su palabra y la integridad de una familia. Es la prueba de que el nuevo nacimiento no es una teoría, sino una realidad que transforma el corazón más hostil. Agradecimiento y despedida parcial a nuestros amigos y nuevos creyentes que nos acompañan, gracias por ser parte de este milagro de fe. Si deben atender sus labores, lleven con ustedes la seguridad de que Dios puede abrir cualquier puerta. Recuerden que su integridad hoy puede ser el puente para alguien que todavía no cree. Invitación especial para el viernes 23. No falten mañana viernes a nuestro bloque 6, Escuela Sabática de Adultos. En nuestra sección de Para estudiar y meditar, exploraremos por qué el amor de Dios es como un océano ilimitado que estudiaremos por los siglos de los siglos.
Será una dosis de esperanza que no pueden perderse a las 5 de la madrugada. Introducción al bloque 6. Para quienes continúan con nosotros, prepárense para profundizar. Hemos visto cómo un individuo nace de nuevo, ahora veremos cómo toda una iglesia debe caminar en unidad. Entramos al bloque 6, Escuela Sabática para Adultos. Hoy, jueves 22 de enero, nos sumergiremos en el misterio de la piedad. Analizaremos la pregunta fundamental: ¿qué significa que Jesús se hizo semejante a nosotros? Y lo más importante, cómo esa humildad de Cristo es la única medicina para resolver las rivalidades y la vanagloria en nuestra congregación. Si buscas unidad y profundidad espiritual, este bloque es para ti. Seguimos adelante en la Academia de Cristo. Análisis general del tema, a nivel GPS y 4D. A GPS teocrático. G. Gracia. El amor infinito es la fuente de toda gracia. Es una gota del océano, lo que alcanzamos a ver aquí, pero es suficiente para salvarnos. P. Promesa. La promesa de la vida eterna incluye el estudio continuo de la redención. Nunca dejaremos de aprender. S. Servicio. La humildad, Filipenses 2, 3, es el requisito para un servicio que une en lugar de dividir. B. Análisis cuatridimensional, 4D. Físico. El contraste entre nuestra mortalidad actual y la inmortalidad prometida, donde llevaremos los talentos y conocimientos adquiridos en la Escuela de Cristo. Mental. El esfuerzo por comprender lo incomprensible. La mente humana se expande al meditar en la longitud, anchura, profundidad y altura del amor de Dios. Emocional. La superación de la rivalidad y vanagloria. Las emociones heridas en la iglesia solo sanan cuando nos enfocamos en la mansedumbre de Jesús. Espiritual. El misterio de la piedad, 1 Timoteo 3 y 16. Es el clímax de nuestra fe, Dios manifestado en carne para que nosotros podamos ser semejantes a Él en espíritu. Bloque 6. Lección para veteranos y guía de adultos. Estamos en la lección número 4, la unidad mediante la humildad. Lección 4, para el 24 de enero de 2026. Unidad mediante la humildad. Sábado 17 de enero. Lee para el estudio de esta semana, Filipenses 2, 1-11, Jeremías 17, 9, Filipenses 4, 8, 1 Corintios 8, 2, Romanos 8, 3, Hebreos 2, 14, 18. Para memorizar. Completen mi gozo, tengan el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Fi 2, 2. En la unión reside la fuerza, pero conocer esa verdad no es lo mismo que ponerla en práctica. Todos fracasamos a veces a pesar de nuestros mejores esfuerzos por promover la unidad. Pero eso no es lo mismo que socavarla. Deliberadamente. No es de extrañar, pues, que al avanzar en su carta a los filipenses, Pablo desea que estén unánimes, sintiendo una misma cosa. El apóstol basa la necesidad de la unidad en la enseñanza y el ejemplo de Jesús. Este es un tema que encontramos en todo el Nuevo Testamento y especialmente en las epístolas. El origen de la desunión en el universo tuvo su origen en el orgullo y la sed de poder de un solo ángel en el cielo. Este sentimiento se extendió rápidamente, incluso en un entorno perfecto, Berisa. 14, 12-14, y se afianzó luego en el Edén, a raíz de un descontento similar respecto de las reglas que Dios había establecido y el deseo de ascender a una esfera superior a la que el Creador había designado. Gen 3, 1, 6. Esta semana examinaremos el fundamento bíblico de la unidad en la Iglesia. Nos centraremos especialmente en la asombrosa condescendencia de Jesús, en las lecciones que podemos obtener al contemplarlo y en la manera de crecer para asemejarnos más a Él. Bloque 6. Escuela Sabática para Adultos de la Academia de Cristo. Viernes 23 de enero. Para estudiar y meditar. Todo el amor paterno que se haya transmitido de generación a generación por medio de los corazones humanos, todos los manantiales de ternura que se hayan abierto en las almas de los hombres, son tan solo como una gota del ilimitado océano cuando se comparan con el amor infinito e inagotable de Dios. La lengua no lo puede expresar, la pluma no lo puede describir.
Podéis meditar en él cada día de vuestra vida, podéis escudriñar las Escrituras diligentemente a fin de comprenderlo, podéis dedicar toda facultad y capacidad que Dios os ha dado al esfuerzo de comprender el amor y la compasión del Padre Celestial, y aún queda su infinidad. Podréis estudiar este amor durante siglos, sin comprender nunca plenamente la longitud y la anchura, la profundidad y la altura del amor de Dios al dar a su Hijo para que muriese por el mundo. La eternidad misma no lo revelará nunca plenamente. Sin embargo, cuando estudiemos la Biblia y meditemos en la vida de Cristo y el plan de redención, estos grandes temas se revelarán más y más a nuestro entendimiento. Elena de White, Testimonios para la Iglesia, T5, pp 691-692. Cuando estamos recibiendo un entrenamiento, como lo hizo Moisés, en la escuela de Cristo, que aprenderemos, envanecernos, tener una opinión exaltada de nosotros mismos. Cuanto más aprendamos en esta escuela, más avanzaremos en mansedumbre y humildad de espíritu. No debemos sentir que hemos aprendido todo lo que vale la pena saber. Debemos hacer el mejor uso de los talentos que Dios nos ha dado, para que cuando pasemos de la mortalidad a la inmortalidad no dejemos atrás lo que hemos alcanzado, sino que podamos llevarlo con nosotros al otro lado. A través de las incesantes edades de la eternidad, Cristo y su obra de redención serán el tema de nuestro estudio. Elena de White, manuscrito 36, 1885. Preguntas para dialogar. ¿Cómo has experimentado la realidad del amor de Dios? Dialoguen en la clase acerca de las diferentes maneras en que han llegado a conocer y experimentar su amor, que significa exactamente que Jesús se hizo semejante a los hombres. Phil 2, 7. Compara con Romanos 8, 3. Discute ambos pasajes a la luz de la relación que existe entre ellos. ¿Qué problemas de unidad enfrenta la iglesia en la que te congregas? Cualesquiera que sean esos problemas, ¿por qué la disposición a ser humildes y a no hacer nada por rivalidad o vanagloria? Phil 2, 3, sería una buena manera de empezar a resolverlos. Resumen de lecciones anteriores, semana 4. Domingo 18 de enero, iniciamos la semana con el tema central de la unidad en la diversidad, comprendiendo que aunque somos muchos miembros, formamos un solo cuerpo en Cristo. Lunes 19 de enero, nos enfocamos en la humildad y el servicio, analizando cómo el orgullo es la mayor barrera para recibir la lluvia tardía del Espíritu Santo. Martes 20 de enero, el tema central fue la intercesión colectiva, donde aprendimos que la oración unida de la Iglesia tiene el poder de mover el brazo de Dios en favor de los necesitados. Miércoles 21 de enero, estudiamos la preparación para los congresos, recordando que la purificación personal es el requisito indispensable para que Dios se manifieste en nuestras grandes asambleas. Jueves 22 de enero, hoy nuestro concepto clave es el misterio de la piedad, donde profundizamos en la asombrosa realidad de que Dios se hizo hombre para que nosotros podamos ser restaurados a su imagen divina. Conexión final, hacia la unificación y síntesis. Hemos recorrido un camino maravilloso esta semana, desde la teoría de la unidad hasta la práctica de la humildad. Hoy hemos visto la cumbre de todo conocimiento, Dios manifestado en carne. Invitación para el sábado 24 de enero, no pueden perderse nuestro cierre de semana. En el bloque de unificación y síntesis, uniremos todos estos hilos, la Biblia, la historia, el matrimonio y la profecía, en una sola visión de fe. Será el momento de ver el cuadro completo de lo que Dios ha hecho en nosotros estos 7 días. Próxima semana, semana 5. Recuerden que a partir del domingo 25, estrenaremos nuestra nueva agenda de enfoque total, con el orden que ya hemos diseñado juntos para dar una mayor claridad a cada día de la semana. Hermano José Antonio, el Señor llama, capacita, envía y acompaña. Seguimos todos juntos rumbo al cielo. Entendido, hermano José Antonio. Vamos a preparar el bloque 7, resolución de la evaluación para cerrar con broche de oro nuestra jornada del miércoles 21 de enero. Este bloque es fundamental porque nos permite medir si la semilla de la palabra ha echado raíces en nuestro entendimiento. Aquí tiene la estructura para la resolución, integrando los temas que estudiamos hoy, Génesis 21, la preparación por la oración y el testimonio del nuevo nacimiento. Bloque 7,
resolución de la evaluación. Miércoles 21 de enero, evaluando nuestra fe y preparación. 1. Preguntas de autoevaluación y sus respuestas clave. Pregunta 1. ¿Cuál fue el factor determinante para que el milagro del nacimiento de Isaac se hiciera realidad en Génesis 21? Respuesta: la fidelidad de Dios a su promesa y el cumplimiento del tiempo señalado. Aprendimos que el reír de la fe, Isaac, siempre llega después de la espera de la prueba. Pregunta 2. Según el devocional de hoy, ¿cuál es el método más efectivo para prepararse para los grandes desafíos y asambleas de la Iglesia? Respuesta: la oración ferviente y privada. Como estudiamos, no puede haber victoria pública ni unidad en los congresos si primero no nos hemos humillado individualmente ante el Señor para quitar cualquier impedimento. Pregunta 3. En el testimonio de la lección para nuevos creyentes, ¿qué fue lo que finalmente rompió la hostilidad del joven ateo? Respuesta: la combinación de la integridad observada en la vida de Ana y la precisión profética de Daniel 9. Esto nos enseña que el testimonio es vida y palabra. 2. Análisis integrado, GPS y 4D. A GPS teocrático, guía para pasos seguros. G. Gracia. La evaluación no es para condenación, sino para reconocer que solo por su gracia podemos aplicar lo aprendido. P. Promesa. Al evaluar, recordamos la promesa de que, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. S. Servicio. Resolver esta evaluación nos capacita para servir mejor a otros, dándonos claridad doctrinal y espiritual. B. Análisis cuatridimensional, 4D. Físico. Reflexionamos sobre cómo nuestra salud y energía están siendo consagradas al Señor tras estudiar la vida de los pioneros. Mental. Consolidamos el conocimiento histórico y bíblico, pasando de la información a la convicción. Emocional. Transformamos el miedo a la prueba en el gozo de la victoria, el milagro de la risa. Espiritual. Nos preparamos para el descanso o la jornada laboral con la conciencia limpia de haber aprovechado el minuto para nuestra alma. Cierre del día y bendición final. Hermanos, hemos completado los 7 bloques de este miércoles 21 de enero. Hemos viajado desde los desiertos de Berseba hasta las asambleas modernas de nuestro pueblo. Agradecimiento, gracias por ser parte de esta Academia de Cristo. Su perseverancia en el estudio es el motor que nos impulsa a seguir compartiendo estas verdades. Invitación para mañana jueves 22. No se pierdan nuestra próxima clase. Subiremos con Abraham al monte Moría para presenciar la prueba de fe más grande de la historia y aprenderemos el secreto de la confesión y la unidad en nuestro devocional. Recuerden siempre nuestro lema: el Señor llama y capacita al que envía y acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Que el Señor les bendiga y les guarde en este descanso. Entendido, hermano José Antonio. Vamos a preparar el bloque 8 para la clase número 35 del jueves 22 de enero. Este bloque de autoevaluación está diseñado para que el estudiante reflexione sobre los puntos clave de cada segmento estudiado hoy, desde Génesis 22 hasta la lección de los nuevos creyentes. Aquí tiene las 12 preguntas de autoevaluación, sin respuestas, listas para la transmisión. Bloque 8, autoevaluación de la clase número 35. Jueves 22 de enero, escudriñad vuestro corazón. Instrucciones. Queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestra jornada de hoy. Es momento de que cada uno, en la intimidad de su hogar o en su trayecto al trabajo, se haga estas preguntas para asegurar que la semilla de la verdad ha quedado bien sembrada. Cuestionario de autoevaluación. Sobre el bloque 1, la Biblia al día, Génesis 22. ¿Cuál fue el mandato específico que Dios le dio a Abraham y qué lugar fue designado para el sacrificio? ¿Qué frase profética de Abraham a su hijo Isaac se convirtió en el lema de la provisión divina para siempre? ¿Cómo demostró Isaac su propia fe y obediencia hacia su padre y hacia Dios durante el proceso? ¿Qué objeto físico proveyó Dios como sustituto de Isaac y qué nombre le puso Abraham a aquel lugar sagrado? Sobre el bloque 2, ser semejante a Jesús, devocional, 5. Según el texto de Elena G. de White, ¿cuál es el resultado de quedarnos mirando fijamente nuestros propios pecados y llagas? 6. ¿Cuál es el sencillo acto de obediencia que trae sanidad inmediata al alma herida por el pecado?
7. ¿Qué importancia tiene el manantial abierto en la casa de David, mencionado en Zacarías 13, 1 para nuestra vida hoy? Sobre el bloque 3, matrimonio felices 8. ¿Por qué se compara la inversión en el matrimonio con los inversores financieros de largo plazo? 9. ¿Qué papel juega la paciencia constante en el éxito de una relación matrimonial que ha durado décadas? Sobre el bloque 4, nuestra historia, Elena G. de White, 10. ¿Cuál fue el tema central de la primera visión de Elena Armón y qué luz brillaba detrás de los viajeros? 11. ¿Cuál fue la reacción emocional y física de Elena al volver de la visión y tener que enfrentar la realidad de este mundo oscuro? Sobre el bloque 5, nuevos creyentes 12. En el testimonio del joven ateo, ¿cómo influyó la profecía de las 70 semanas de Daniel 9 en su conversión intelectual y espiritual? Perfecto, hermano José Antonio. Con este cierre sellamos la clase número 35 del jueves 22 de enero. Es el momento de inspirar a los hermanos a no quedarse solo con lo escuchado, sino a profundizar con las herramientas que la academia les proporciona. Aquí tienes la propuesta para el cierre final. Cierre del programa, bendición y recursos. Hermanos y amigos, hemos llegado al final de esta jornada espiritual en la Academia de Cristo. Ha sido un viaje transformador, desde la cima del monte Moriah hasta el brillo de la ciudad eterna en la visión de Elena G. de White. Hoy hemos aprendido que la mirada de fe en Jesús es lo único que sana nuestras heridas y une nuestros hogares. 1. Material adicional para tu crecimiento. Para ayudarte a resolver las 12 preguntas de autoevaluación del bloque 8 y profundizar en los temas de hoy, hemos preparado material especial en nuestra plataforma y grupos de estudio. Guía de estudio, Jehová proveerá, un desglose detallado de las tipologías de Cristo en Génesis 22. Infografía, mirar y vivir, un resumen visual del devocional de hoy para mantener tu vista en el Salvador durante todo el día. Gráfico profético de Daniel 9, el esquema de las 70 semanas que transformó la mente del joven ateo en nuestro bloque 5. 2. Agradecimiento final. Gracias por cada minuto de tu atención. Tu presencia en sintonía fortalece este ministerio. Sabemos que el camino es angosto, pero no estás solo, la luz del clamor de medianoche sigue brillando a tus espaldas y Jesús camina a tu lado. 3. Invitación para el viernes 23. Mañana cerramos nuestra semana bajo el modelo actual antes de iniciar nuestra gran renovación del domingo. No te pierdas el bloque de unificación y síntesis, donde conectaremos todas las lecciones en una sola armadura espiritual para tu vida. Estudiaremos la transición de la vida de Abraham a la esperanza de la resurrección con la muerte de Sara. Despedida con nuestro lema. Nos despedimos con la certeza de que Dios tiene el control. Recuerda siempre, el Señor llama y capacita al que envía y acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo porque el Señor nos llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre Dios y la tierra. Que el Señor te bendiga y te guarde. Nos vemos mañana a las 5 de la madrugada para nuestra última dosis de fe de esta semana. Muy bien, gracias, muchas gracias. Queremos agradecer a los que se han quedado hasta el final. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido una jornada difícil, una jornada llena de información y estamos muy agradecidos por el esfuerzo que han hecho de sostener y permanecer conectados a pesar de la noche. No nos queda más, vamos a orar y nos vamos. Hermana Beatriz, tenga la oración final. Ya. Que Beatriz me cae. Josefina, pues, adelante, Josefina. ¿Qué dijo Lina? Adelante, Josefina, tenga la oración final. Bueno, vamos a orar. Señor Jehová de los ejércitos, santificado sea tu nombre, Padre. Escucha nuestra oración
ya que has escuchado también todo lo que se nos ha presentado a lo largo de este tema. Perdona nuestros pecados y también te pedimos, Señor soberano Dios, que nos restaures. Eres el Dios de nuestra salvación y te damos gracias. Te damos las gracias porque tu Espíritu Santo reinó en este lugar. Te pedimos de todo corazón que todo este conocimiento que nos has dado, tratemos lo más posible de repasarlo para que se quede incrustado en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu amor. Y todo te lo pedimos en Jesús nuestro Padre. Amén. Amén. Gráfico profético de Daniel 9, Amén. el esquema de las 70 semanas que transformó la mente del joven ateo en nuestro bloque 5. Amén. 2. No, fue que se coló eso. Bendiciones, bendiciones para todos. Cuídense. Bendiciones, hermanitos. Que pase buen. Gracias igualmente. Chao.